Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otra transmisión de su programa Explorando la Educación, como siempre a través de la Universidad de Occidente y por supuesto a través de su Facultad de Educación. Esta noche les tenemos un super episodio donde vamos a exponer los fundamentos completos del enfoque por competencias. Como ustedes ya saben, este enfoque viene siendo utilizado por diversos niveles educativos en el mundo y sobre todo en el caso de Hispanoamérica, el enfoque viene siendo empleado como si tuviera una equivalencia a una especie de método de enseñanza o como si tuviera una equivalencia, ¿sí?, muy similar a la de una especie de teoría. Sin embargo, el enfoque por competencias no es nada de eso. Cuando hablamos de un enfoque por competencias o basado en competencias, nos estamos refiriendo al uso de la metodología de la investigación para poder identificar competencias dentro de los sectores profesionales. Es por ello que el enfoque se recomienda de utilizarse solo en la educación superior, sea esta técnica o universitaria, ya que el enfoque ha sido especialmente diseñado para contribuir a la formación profesional, no al desarrollo de habilidades básicas. Así que vámonos entonces con lo que nos ofrece el enfoque, el llamado enfoque por competencias, y observemos cuáles son, en primer lugar, sus principales fundamentos. Bueno, en síntesis, uno de sus principales fundamentos y lo que le otorga más fortaleza es, por supuesto, lo que nosotros denominamos su fundamento metodológico. El fundamento metodológico es uno de los más fuertes, de los más sólidos. ¿Por qué? Porque le proporciona al enfoque por competencias 6 maneras de identificar una competencia. Así que tenemos en primer lugar lo que se denominaría el método AMOT, el SIB, el DACUM, que es el más antiguo, el análisis ocupacional, el análisis funcional, uno de los más usados en el planeta, y el último de los franceses, el llamado ETED. En total, esto nos suma metodológicamente, ese es el primer fundamento, el fundamento metodológico, esto nos suma a un total de 9 formas de identificar científicamente ya saben ustedes, a una competencia o a un conjunto de competencias. Entonces, su primer fundamento metodológico nos resguarda, nos brinda la posibilidad de que nosotros podamos identificar las competencias de una manera completamente válida y confiable. Es el primer fundamento, entonces, el fundamento metodológico. El fundamento metodológico. Voy a irte anotando los fundamentos aquí para que tú puedas tomar nota de ellos en caso si vuelvas a observar el vídeo en cualquier momento. Entonces, el primer fundamento sería el fundamento metodológico. Los fundamentos metodológicos. ¿Qué significa esto? Que en el enfoque por competencias no identificamos las competencias de cualquier manera. Es decir, no es una competencia cualquier verbo, contenido y condición que un conjunto de profesores trabajando en equipo, profesores de especialidad que no tienen ninguna formación en competencias, se atreven a proponer. Eso no es una competencia. La competencia requiere que usted utilice el protocolo técnico de esas 6 metodologías que yo acabo de mencionar. Vámonos con la siguiente entonces. Las siguientes son los fundamentos científicos. Es correcto. Cuando nosotros hablamos de los siguientes fundamentos, nos referimos a que el enfoque por competencias tiene un objetivo. Y el objetivo es, por supuesto, analizar el trabajo. Pero para eso su objeto de estudio es el trabajo. Y sus unidades de información son los trabajadores, ¿correcto? Eso significa entonces que cuando hablamos del enfoque por competencias, estamos aplicando la investigación científica
la investigación científica al campo del trabajo. No importa cuál actividad económica o en cuál actividad económica se encuentre este oficio. Cuando hablamos del enfoque por competencias, estamos identificando competencias en el trabajo, es decir, dentro de una actividad económica primaria, secundaria o terciaria, dentro del sector producción o dentro del sector servicios. ¿Correcto? Entonces, dentro de sus fundamentos científicos está que tiene su objeto de estudio propio, tiene sus unidades de información propias, tiene sus metodologías, y para que recordemos bien, bueno, pues toda ciencia tiene que tener su objeto de estudio, sus metodologías y producir, por supuesto, sus propias leyes. Aunque el enfoque por competencias no es una teoría, sí produce ciertas constantes. Y la constante es la siguiente, que toda profesión o todo oficio se puede descomponer en un conjunto de grandes actividades. Todo oficio. Y estas actividades, a su vez, en tareas. De esa manera, a través del enfoque basado en competencias, podemos mapear exactamente cualquier profesión o cualquier oficio en el mundo. Nos vamos ahora a los siguientes fundamentos, los fundamentos matemáticos. En efecto, los fundamentos matemáticos nos dicen lo siguiente. Los fundamentos matemáticos nos dicen que para que yo obtenga una competencia, tengo que tener una validez matemática. ¿Qué significa? Que la única manera de obtener una competencia es teniendo una muestra de los profesionales. Sabiendo la población, hay que determinar la muestra. Y los resultados que nos indiquen esta muestra podrán generalizarse entonces hacia el resto de la población de profesionales en un determinado territorio. ¿Correcto? Entonces, una competencia, un conjunto de competencias que hayamos identificado en una profesión o en un oficio, solo lo podemos obtener a través de muestras representativas. Si yo tengo 100.000 enfermeras, entonces necesitaré 25.000 enfermeras expertas que me brinden la información para poder hacer mi matriz por competencias. Eso significa que si tengo 100.000 enfermeras en un país, yo necesitaría por lo menos la participación de un 25% de ellas, 25.000 enfermeras, para poder identificar las competencias. Allí radica la fortaleza en el fundamento matemático del enfoque por competencias. Por eso el enfoque por competencias es tan científico, tan técnico, tan protocolar y por supuesto tan aplastante con respecto a la fabricación de asignaturas, ya que en el enfoque por competencias el peso matemático se impone. Vámonos al siguiente fundamento, el fundamento de la autenticidad. ¿Qué entendemos por autenticidad? Es el grado en que una situación se asemeja a la realidad. Correcto. ¿Cómo en el enfoque por competencias nosotros estamos observando y entrevistando y consultando a trabajadores para saber qué cosa es lo que ellos hacen en su propio trabajo? El nivel de autenticidad es mayor. ¿Por qué? Porque su origen, el origen de estas competencias que estamos identificando, están en el campo laboral, están en los oficios, están en el trabajo, están en la producción o están en los servicios. Por lo tanto, el enfoque por competencias le quita a las universidades, ¿sí? Le quita a las universidades ese monopolio de la proposición de los denominados saberes para una determinada profesión. Muy por el contrario, si las universidades no se apegan al enfoque por competencias, no podrán identificar estas y por ende seguirán proponiendo un conjunto de asignaturas que no tienen grado de autenticidad. ¿Correcto? Nos vamos entonces ahora a los fundamentos formativos. Desde la parte formativa, es muy interesante que las competencias que nosotros identificamos sean competencias específicas y competencias genéricas. Vamos a encontrar competencias de una determinada profesión y también vamos a encontrar competencias que le sirven
a todas las profesiones, como por ejemplo liderazgo, trabajo en equipo, gestión de recursos, ¿sí? Entre muchísimos otros. Habilidades blandas, vamos a encontrar una serie de competencias genéricas, procesamiento de información, entre muchas otras, que le van a permitir al profesional tener una formación integral. De esa manera nos aseguramos de que el enfoque por competencias nos brinde una formación integral a cada uno de los profesionales. Desde la parte formativa también, por supuesto, el enfoque por competencias nos permite evaluar estas competencias en tres grandes momentos: la evaluación a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Así que desde una perspectiva formativa, al tener estas tres grandes oportunidades de evaluación, porque podemos evaluar por módulo, podemos evaluar por área funcional y podemos evaluar también por cada uno de los denominados funciones principales o cada una de las áreas principales de los oficios que hayamos mapeado. Así que esto nos brinda una mayor posibilidad de brindar retroalimentación y poder monitorear, dar seguimiento y brindar una formación muchísimo más integral y predictiva cuando nosotros formamos en un currículo por competencias. Nos vamos ahora a otro de los fundamentos, que es el fundamento inclusivo. El fundamento inclusivo es uno de los más importantes porque precisamente en el enfoque por competencias, el enfoque por competencias está dirigido a toda la población económicamente activa y por ende no está dirigido solamente a los egresados de la secundaria, está dirigido a los millones de población económicamente activa. ¿Por qué? Porque es precisamente la cantidad de personas que se encuentra en la población económicamente activa la que sostiene el Producto Bruto Interno dentro de un país. Y esto está en alta relación con por supuesto, el ingreso per cápita. Por supuesto, hay que recordar que la economía se sostiene en las competencias de las personas, puesto que la economía no avanza por sí sola. La economía requiere del trabajo humano, por lo menos hasta que tengamos una gran cantidad de robots. Si la economía entonces depende de los seres humanos, estos seres humanos, mientras tengan mayores competencias, podrán contribuir mejor al desarrollo de su economía. Por supuesto, desde la perspectiva de la inclusión, nosotros podemos certificar y brindar formación por competencias a cualquier persona que trabaje. Es decir, no importa si los oficios son de los más simples y comunes hasta los oficios más complejos y, por supuesto, avanzados. En el enfoque por competencias no existe una exclusión de donde la persona haya aprendido su determinado oficio. No importa si la persona lo aprendió en un entorno formal o en un entorno no formal o en un entorno informal. En el enfoque por competencias, todo aprendizaje productivo o de servicios puede ser mapeado y puede ser, por supuesto, reconocido. Vámonos con otro de los fundamentos, el enfoque los fundamentos desde la perspectiva económica. Desde la perspectiva económica, el enfoque por competencias es el más potente para impulsar las economías de los países. ¿Por qué? Muy sencillo, porque debido a que todas las actividades económicas dependen de las competencias de la población económicamente activa, si nosotros le brindamos un mapeo a todas nuestras actividades económicas y, por supuesto, dirigimos la oferta académica para que las personas puedan certificarse y de esa manera puedan perfeccionar y mejorar sus competencias, vamos a tener una repercusión en el PIB, vamos a tener una repercusión en el ingreso per cápita, la disminución de la pobreza, la disminución del índice de Gini y, por supuesto, también vamos a tener una tremenda repercusión en lo que se denomina el incremento del desarrollo humano. Así que el enfoque por competencias es la herramienta educativa o la herramienta desde en este momento el sector educativo más poderosa para el desarrollo de las economías. Vámonos con el siguiente fundamento.
Vámonos con los fundamentos antidiscriminatorios. Cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de darle un trato desigual a las personas. ¿Correcto? En el enfoque por competencia, no nos interesa el color de piel de las personas. ¿Correcto? No nos interesa el color de piel de las personas. No nos interesa la cultura de las personas o sus antecedentes antropológicos. Cuando hablamos de un enfoque por competencias, lo que a nosotros nos interesa no es ni el color de piel, ni la cultura, ni la lengua de la persona. Lo que nos interesa es el desempeño o la competencia de la persona. Por lo tanto, en el enfoque por competencias, tenemos fundamentos antidiscriminatorios. No importa tampoco si la persona aprendió la competencia en una universidad cara o en una universidad de clase media o en una universidad pública. Si la persona es competente, tiene el derecho a su reconocimiento. No nos interesa el color de piel, no nos interesa la procedencia geográfica, no nos interesa el sexo de la persona, ni nos interesa el género. Por lo tanto, el enfoque por competencias elimina todas las formas de discriminación, porque al enfoque solo le interesa que la persona logre aprender y desarrollar una competencia, o que si ya tiene la competencia, le sea reconocida. Vámonos con el otro fundamento, los fundamentos instruccionales. En efecto, no existe en este momento un enfoque que sea tan avanzado como el enfoque por competencias para poder diseñar una oferta formativa para una población en un territorio. Incluso cuando han surgido diferentes metodologías, como por ejemplo de diseño instruccional, por ejemplo la llamada ADI, que tiene más de 20 pasos, no tiene el peso matemático que sí tiene y por lo tanto la validez que tiene el enfoque por competencias. ¿Correcto? ¿Por qué tiene grandes ventajas instruccionales? Porque precisamente el enfoque por competencias tiene en sus 6 metodologías una manera de identificar las competencias altamente confiables, pero que nos facilitan diseñar la formación. Por ejemplo, si yo voy a tomar un análisis funcional como metodología para identificar las competencias, ¿sí? Lo que yo voy a obtener a la hora de consultar a los miles de profesionales expertos es un área principal. Esa área principal se va a dividir, vamos a suponer, en 3 áreas funcionales: área funcional 1, área funcional 2, área funcional 3. Y dentro de cada área funcional vamos a identificar las competencias o módulos. ¿Ves? De manera que lo que vamos a tener es un árbol. Yo lo puedo hacer como un árbol o lo puedo trabajar como si fuera también una matriz o una tabla. No hay inconveniente porque lo que estoy haciendo es lo mismo. Estoy identificando una profesión u oficio, lo estoy descomponiendo en sus grandes áreas funcionales o campos de intervención, y ese campo de intervención lo estoy descomponiendo luego en competencias o en unidades de competencia o en módulos. Usamos esos 3 sinónimos internacionalmente. Luego de que yo tengo mi árbol por competencias, el árbol por competencias, la suma de todas estas competencias, se transforma en mi perfil. El perfil de egreso es este. Con mi perfil yo puedo elaborar mi malla curricular y con mi malla curricular mi plan de estudios. Como puedes observar, el enfoque por competencias me facilita increíblemente. ¿Qué cosa? Me facilita increíblemente el diseño curricular. ¿Por qué? Porque matamos 4 pájaros prácticamente de un tiro, ya que identificando las competencias, tengo yo 1, las competencias; 2, el perfil; 3, la malla; y 4, el plan de estudio.
Todo lo que está en el plan de estudio tiene que estar en la malla, lo que está en la malla debe estar en el perfil y el perfil debe obedecer estrictamente a las competencias que se identificaron. Así de esa manera yo mato 4 pájaros de un solo tiro. Vámonos ahora a los fundamentos progresivos. Los fundamentos progresivos, es decir, los fundamentos de certificación progresiva, le dan una tremenda ventaja al enfoque por competencias, porque en el enfoque por competencias se invita obligatorio que si nosotros tenemos un itinerario formativo, certifiquemos prácticamente de manera progresiva y no esperemos largos periodos de tiempo para recién obtener una certificación o brindarla. En el enfoque por competencias uno puede certificar desde un módulo. Yo puedo certificar un módulo. Puedo unir varios módulos y certificar un área funcional también. Actualmente, en el caso del Perú, ya existe una ley, la 3220, la llamada Ley Universitaria, desde el 2014. Y esta ley tiene un artículo 40, y ese artículo 40 establece que las universidades pueden, bueno, no debería haberse colocado el término pueden, debió haberse colocado el término deben. ¿Por qué? Porque en el enfoque por competencias la certificación siempre es progresiva. ¿Por qué? Porque el mismo mapa de competencias así lo establece. Si una persona estudia este bloque, aquí puede obtener un técnico. Si estudia este otro bloque, otro técnico, y este bloque, otro técnico. La suma de estos 3 técnicos me da una licenciatura. Entonces, desde la perspectiva de la progresión, el enfoque por competencias me soluciona esa contradicción entre los planes de estudio de el nivel técnico y el nivel universitario, porque todas las carreras universitarias, si estuvieran diseñadas por competencias, entonces podrían ser descompuestas perfectamente en carreras técnicas, y de esa manera, si la persona no puede estudiar toda la carrera, puede estudiar un módulo. Si ya puede estudiar varios módulos, puede obtener un técnico. Y si estudia un técnico, puede estudiar los otros módulos restantes para obtener su licenciatura. Y de esa manera tendríamos el subsistema educativo superior articulado perfectamente. Nos vamos al siguiente, entonces, fundamento. ¿Sí? Entonces recuerda que desde la perspectiva del fundamento progresivo, todo aprendizaje tiene que ser certificado apenas se obtiene. El gran problema que nosotros tenemos es que en el caso del tercer mundo tenemos las carreras más largas del planeta y con la menor certificación progresiva. Por ejemplo, en el caso del Perú, el Perú tiene obviamente una pésima estructura en sus carreras en cuanto a la duración del itinerario formativo para las licenciaturas, así que un adolescente o un adulto tienen que pasar 5 largos años estudiando para obtener recién una certificación, la que sería su bachillerato, con lo que se denomina un trabajo de investigación. Y luego repetir nuevamente lo mismo y presentar una llamada tesis para obtener la licenciatura. Durante 5 años no se emite, no se expide ninguna certificación, así que todas las universidades tienen que ponerse las pilas y aprovechar el artículo 40 para empezar a brindar certificación progresiva. Nos vamos con el otro fundamento. Claro que sí, tenemos todavía 5 fundamentos más para ustedes. Vámonos con el fundamento del reconocimiento. Correcto. Fundamento 15, reconocimiento. El fundamento del reconocimiento parte de un principio. Ese principio es el siguiente. Nadie tiene por qué ser obligado a volver a estudiar lo que ya aprendió. Quiere decir que si una persona ya trabaja, no tiene ningún título, pero ya trabaja y desempeña alguna de estas competencias, tiene todo el pleno derecho de que se le reconozcan las competencias que obtuvo en el puesto de trabajo. Fíjense qué interesante es el enfoque por competencias. No es, por supuesto, lo que vienen haciendo las universidades. Lo que vienen haciendo las universidades es muy distinto al enfoque por competencias.
porque todavía no han logrado aplicar ni siquiera 3 o 4 de estos fundamentos que yo les estoy explicando a cada uno de ustedes. Muchas personas todavía piensan erróneamente que el enfoque por competencias ya se asentó en el Perú, ya llegó al Perú e incluso piensan que como no ha dado ningún resultado, es un enfoque que puede haber fracasado. Bueno, se encuentran en un grave error porque el enfoque por competencias ni siquiera ha sido aplicado en el Perú y en Hispanoamérica hasta el momento. Son muy pocas las universidades las que lo vienen aprovechando, pero por supuesto hay pocas, pero que vienen pisando el acelerador muy fuerte, muy a fondo, lo cual les va a dar una tremenda ventaja curricular, una gran ventaja competitiva y van a tener un mayor impacto en la empleabilidad de sus egresados, por ejemplo, y en la tasa de retorno. Así que a los colegas que están afirmando y pensando que el enfoque por competencias ya llegó, ya se acabó, ya se agotó en el Perú, no se equivoquen. El enfoque por competencias nunca se ha logrado aplicar en el Perú hasta el momento de una manera integral. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no tenemos especialistas en el enfoque y pensamos que los currículos por asignaturas pasan a ser currículos por competencias, lo cual es completamente falso. Vámonos entonces con el fundamento del reconocimiento, fundamento número 11. Este fundamento del reconocimiento establece, como les decía, que, número 1, las personas trabajan en su gran mayoría sin ninguna titulación, sin ninguna certificación. Sin embargo, vienen desarrollando una actividad económica de producción o de servicios por supuesto, en una determinada profesión o dentro de un determinado grupo de oficios o familia profesional. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a una gran maquila, donde en su mayoría el personal es femenino y están realizando, organizadas por bloques de producción, están realizando una producción textil en el tercer mundo que posteriormente se va a vender hacia el primer mundo. Todas estas mujeres no tienen una certificación alguna y van a pasar 10, 15, 20, 25 años o hasta 30 sin que obtengan una certificación. Para eso, la Organización Internacional del Trabajo emitió la recomendación 195 a todos los países del mundo, donde la OIT les dice a los países: señores, reconozcan el trabajo, reconozcan las competencias en el puesto de trabajo. Sin embargo, los estados han trabajado muy poco y las administraciones mucho menos. Nosotros, por ejemplo, en el Perú tenemos 17 millones de población económicamente activa, de las cuales solo tienen educación superior 1 millón. Quiere decir que hay 16 millones de personas que no tienen ningún tipo de reconocimiento, a pesar de que están trabajando en actividades económicas primarias, secundarias o terciarias. Esto va a generar grandes consecuencias de subdesarrollo económico y social de nuestras poblaciones. Así que, desde el fundamento del reconocimiento, cuando uno trabaja con el enfoque por competencias, se ve en la obligación de reconocer por supuesto, los desempeños que las personas han obtenido en su puesto de trabajo, porque las personas aprenden no necesariamente y no únicamente en la universidad o en el instituto. Las personas están trabajando en un puesto de trabajo real y por lo tanto allí es en donde están aprendiendo su oficio. Y por ende, al tener la competencia, tienen todo el derecho de que las instituciones educativas formales les reconozcan dichos aprendizajes. Vámonos al fundamento número 12, el fundamento de la gestión. Bueno, ¿qué pasaría o cómo sería un país si nosotros lográsemos gestionar todo el sistema educativo, desde el enfoque por competencias? Bueno, aquí te voy a mostrar lo que se denomina cuáles serían sus grandes procesos y por lo tanto cuál sería
su estructura desde la perspectiva de la gestión. Podemos gestionar todo un país con el enfoque por competencias. Gestionar, por supuesto, el sistema educativo. Bueno, el primer proceso para poder gestionar, ¿sí?, un país con el enfoque por competencias es el proceso de identificación. Lo primero que hay que hacer es identificar las competencias. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos estas metodologías y realizamos lo que viene haciendo el CINEACE. El CINEACE viene mapeando, es decir, viene identificando las competencias, viene identificando las competencias de diversos oficios. Que necesitamos impulsar más la labor del CINEACE para que nosotros tengamos la identificación de competencias de todas las profesiones del país. Las que existen e incluso las que deberían existir. Porque recuerden ustedes que de acuerdo a la data, dentro de 20 años, los niños que van a nacer en el 2022, más o menos 20 años después, en el futuro, van a encontrarse frente a situaciones laborales y frente a empleos que ni siquiera existen en este momento. Por lo tanto, cuando empezamos a mapear las competencias en un país, una institución como el CINEACE, por ejemplo, en el caso del Perú, lo que hace es mapear cada una de las carreras profesionales, descomponerlas en técnicos, mapear e identificar todas las competencias también de los diferentes oficios en todas las actividades económicas, primarias, secundarias o terciarias. De esa manera tenemos la gran identificación de competencias del país. Con esa identificación de competencias, entonces, podemos elaborar normas técnicas. ¿Qué significa una norma técnica? Es el paso número 2. La norma técnica. La norma técnica es un instrumento que nos permite que estas competencias que han sido identificadas se puedan evaluar de manera formal o podamos evaluarlas por reconocimiento de la experiencia. Entonces, las normas técnicas enriquecen la identificación de las competencias y le agregan, por ejemplo, conocimientos, actitudes, le agregan instrumental, medidas de seguridad, medidas de higiene, protocolos de bioseguridad, entre muchos otros. ¿Para qué? Para que si tú te quieres certificar en un determinado oficio o en una determinada profesión, descargas tu norma y vas a pasar un proceso de evaluación en base a dicha norma. Por lo tanto, las normas vienen a ser las competencias enriquecidas técnicamente para que las personas puedan obtener un reconocimiento de sus desempeños en determinados oficios o en todas las carreras profesionales. Así los médicos, docentes, abogados o los oficios mucho más pequeños pueden perfectamente ser reconocidos gracias a las normas técnicas. Una vez que tenemos la norma técnica, tenemos que pasar al proceso de evaluación al proceso de formación. Tengo la norma, entonces brindo ahora la formación. Quiere decir que las personas pasan a la fase 3. Ya identificamos la competencia, ahora elevo la competencia a una norma técnica y con estas normas técnicas empezamos a dar la formación. Damos todo el proceso formativo, realizando todo un itinerario y por supuesto pasamos a la fase 4, que es la fase de evaluación. Damos la formación, por supuesto, hay que definir en qué modalidades, con qué medios, con qué materiales, hay que definir en qué plataformas, etcétera, etcétera, en qué instituciones. Y una vez que brindamos la formación, pasamos a evaluar las competencias que están en esta norma técnica. Si la persona pasa, se certifica y llega a la fase número 5. Entonces, en un sistema de gestión de competencias, un sistema
Nacional de Gestión de Competencias, seguimos estos 5 grandes procesos. Por supuesto, si la persona no pasa la evaluación, entonces regresa a la formación. Repite la formación nuevamente. Así que como pueden ver ustedes, el enfoque por competencias ni siquiera ha podido llegar al Perú todavía. ¿Correcto? ¿Por qué? No hay especialistas y las instituciones, por supuesto, que tienen que impulsar las políticas, se ven tremendamente minadas por la ausencia de una masa crítica de especialistas que pueda impulsar el enfoque de la manera más eficiente, utilizando todas sus ventajas. Vámonos entonces ahora con nuestro fundamento número 13, el fundamento o los fundamentos de acreditación. En efecto, cuando nosotros tenemos las carreras y los oficios bien mapeados por competencias, se facilita la evaluación de los profesionales de acuerdo a los estándares. Así que los procesos de acreditación de las carreras serían mucho más fáciles, más válidos y más confiables, si nosotros tuviéramos las carreras bien mapeadas por competencias, ya que de esa manera podríamos evaluar cada una de las competencias para poder acreditar un determinado plan formativo. Nos vamos ahora al fundamento número 14, el fundamento de productividad. En efecto, si nosotros empleamos el enfoque por competencias y lo implementamos a nivel nacional, significa que más personas tendrían la oportunidad, 1, de formarse, 2, de obtener certificaciones progresivas y 3, de que se les reconozca su aprendizaje. ¿Eso qué generaría? Personas que tienen competencias reconocidas formalmente. Y por lo tanto, esto puede permitir o que busquen un empleo más formal, mejor remunerado, o que emprendan su propio negocio, lo que generaría un incremento, por supuesto, de su poder adquisitivo. Al aumentar la producción, entonces, de bienes, servicios y productos, tendríamos un mayor Producto Bruto Interno, tendríamos lo que se denomina un mayor ingreso per cápita, una mayor satisfacción de necesidades, un mayor acceso a la salud, mayor acceso a la tecnología, mayor acceso a la educación, mayor acceso, por supuesto, a los beneficios de la ciudadanía y, por supuesto, todo esto incrementaría la productividad de nuestro país porque nuestra mano de obra o nuestra población económicamente activa estaría mucho mejor calificada para poder incrementar la producción y la productividad de nuestro país. ¿Correcto? Por lo tanto, el enfoque por competencias está y es indesligable del desarrollo económico de las sociedades, del desarrollo económico y social. No podemos hablar de desarrollo económico al margen del enfoque por competencias, porque la economía no es nada sin las competencias o los desempeños de los principales agentes económicos, que son las personas. Por otro lado, nuestro fundamento número 15 son los fundamentos relacionados con la competitividad. Cuando nosotros tenemos una población altamente calificada, altamente certificada, no solo incrementa el Producto Bruto Interno, sino también se dispara el PIB. Pero, por supuesto, nuestros países pasarían a ser mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque podrían desarrollar sus actividades económicas con una mayor eficiencia. Todos los países desarrollados se caracterizan porque tienen altos grados de porcentaje de su población económicamente activa dentro del sistema educativo superior, técnico o universitario. Si, por ejemplo, nosotros comparamos un país como Corea del Sur, vamos a encontrar que el 40% de su población económicamente activa
se encuentra dentro de la educación superior. Sin embargo, en los países tercermundistas, como en el caso del Perú, la población económicamente activa en las universidades no sobrepasa del 10%. Esto genera que nuestro per cápita sea de $7.000 al año desde hace casi 60 años. Mientras que en el caso de los coreanos del sur, su per cápita es de $40.000. Quiere decir entonces que nos llevan una ventaja considerable y por supuesto pueden desarrollar actividades económicas mucho más competitivas que, por ejemplo, la minería, debido a que su economía se centra en una economía del conocimiento. Queridos colegas, ha sido un placer para nosotros desde la Universidad de Occidente exponerte los 15 fundamentos del enfoque por competencias. Es por eso que nosotros somos la potencia en Hispanoamérica en el enfoque por competencias y nadie nos supera porque, por supuesto, tenemos una experticia de 25 años identificando las competencias en más de 100 carreras profesionales, en más de 50 campos laborales. Tenemos un trabajo de campo que nos respalda y, por supuesto, hemos logrado aplicar el enfoque por competencias en diferentes entornos y contextos y sistemas educativos. Para nosotros ha sido un placer y, por supuesto, acompañarlos esta noche y, por supuesto, poderles brindar, como siempre, nuestra atención, siempre con un enfoque de Open University, para que tú puedas actualizarte de manera válida, confiable y en la comodidad de tu hogar, aprendiendo todos estos nuevos elementos y herramientas que te permitirán dar tu siguiente paso como profesional, mejorar tu rendimiento y esto beneficiará, por supuesto, a nuestras sociedades y nos hará una sociedad mucho más productiva y competitiva siempre que tú como docente mejores, avances, te actualices y te perfecciones. Queridos colegas, muy buenas noches, un fuerte abrazo para todos ustedes, les deseamos el mayor de los éxitos en cada una de sus metas. Así que se cuidan mucho y los espero mañana a las 9 de la noche por este mismo canal. Un fuerte abrazo, muy buenas noches y muchas gracias.